Bueno, pues amigos, estamos de regreso. Vamos a recibir el próximo caso de hoy con esta cita del político ruso León Trotsky. Dice, el fin puede justificar los medios siempre y cuando haya algo que justifique el fin. Que pasen los litigantes, por favor. Esta es la mujer que más odio en mi vida. Debería estar muerta. Y si resucita, yo me encargo de matarla de nuevo. Parece mentira que ella hable así de su hermana. Si todo lo que hicimos, mi madre y yo, fue para ayudarla a ella. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Catherine, tú eres la demandante. Ya sé que estás demandando a tu hermana Esther. Sí. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Yo demando a mi hermana Esther por la cantidad de $20,000. Por daños y perjuicios y porque quiero recuperar a mi hija. Ok. Explícame los hechos. Doctora Polo, esta mujer, mi madre, cuando nosotros estábamos pequeñas, hace 10 años, vivíamos en El Salvador y no teníamos dinero. Entonces vino, recogió sus cosas y se fue. Nosotros no volvimos a saber nada de ella. ¿Y ustedes estaban pequeñas? Nosotros estábamos pequeñas, eso fue hace 10 años. Ok. Nos quedamos con nuestro papá, que es un borracho, un perdido, un hombre que nosotros teníamos que salir a trabajar, a vender tomates, porque si no salíamos a trabajar no teníamos para comer. Okay. Y ese hombre estuvo con nosotros, pero no nos ayudaba en nada. Okay. Hace 6 años, mi mamá se volvió a contactar, pero con mi hermana Esther. Vino ella y le habló y le dijo que la iba a traer legal aquí. Y no me dijeron a mí de que yo iba a quedarme o me iba a venir para acá. O sea, que tu mamá le dio preferencia a ella y a mí no. Y te excluyó porque a ti. Era la mayor, no. Yo era me la excluyó mayor. porque, según ella, yo soy la mala. Entonces vino y se trajo a ella para acá legal. Yo me quedé allá con mi padre, que es un borracho, doctora. Ese hombre todos los días me pegaba. Pero yo no y tengo me culpa decía de eso. que me echaba la culpa de que ella y mi mamá no estuvieran con nosotros. Pero yo no tengo la culpa. Después de todo lo que he vivido, después de todos los golpes que recibí de parte de él, llegó un día en que él abusó de mí. ¿Sexualmente? Sexualmente. Ese dolor yo lo traigo desde que estaba allá. Yo no puedo creer todo lo que a mí me ha pasado. ¿Qué edad tú tienes ahora? Yo tengo 19 años. Después de que pasó eso, yo le llamé a mi hermana para que ella me ayudara a venir acá a los Estados Unidos. Porque ella no quería estar con él. Yo te ayudé. Porque era horrible eso. Si permítame. Ella me ayudó. Me mandó $1,000 y me vine yo. Como venimos todos los indocumentados a este país buscando un sueño. Y cruzando fronteras. Cruzando fronteras. Y cruzando por ese tren espantoso. Casi me ahogaba en el río porque yo no puedo nadar. Eso fue horrible. Yo llegué a este país con la esperanza de que cuando ya llegara aquí, pues ella me iba a recibir en su casa. Claro. O mi madre me iba a recibir. Mi mamá me dijo que no me iba a aceptar con ella porque ella tenía un marido y que ese hombre no me aceptaba a mí. Eso y es ella mentira, ella estaba viviendo con una familia americana. Ella estaba de maravilla. Entonces, ¿a dónde fuiste a parar tú? Me dijeron de que para que yo sobreviviera acá yo tenía que vivir también con otra gente, pero trabajando. Te buscamos un trabajo. Yo encontré ese trabajo ayudamos. y empezaba a trabajar desde las 5 de la mañana cuidando unos niños y terminaba a las 9 de la noche. Pero ahí no terminaba. Si los niños se levantaban a medianoche yo tenía que levantarme y cuidarlos. El hombre, el marido de la señora, era un pervertido. El hombre cada vez no me dejaba que yo estuviera en la noche, ya cuando ya todo estaba bien, encerrada en mi cuarto. Él decía que yo tenía que tener la puerta abierta, porque si yo no tenía la puerta abierta, él me echaba. Y como me amenazaba y yo no sabía para dónde agarrar, yo tenía que hacerle caso a ese hombre. Pasé meses así, doctora, viviendo en esa casa. Después de eso, yo le conté a ella lo que me estaba pasando, para que ella me ayudara. Y ella me dijo, la lotería te sacaste. No, y yo me quedé. Tampoco te lo dije así. Tampoco te lo dije Ahora así. me dijo, tenés que seducir a ese hombre. Si lo seduces, vas a tener tu ancla para estar aquí. Porque vas a tener un hijo y ese hombre te lo va a mantener hasta los 21 años y vos vas a tener dinero todo ese tiempo.
No me digas que tu hermana te dijo eso. Ella No, me dijo eso. Yo no se lo dije de esa manera, ¿Y tú qué doctora. hiciste? Entonces yo le hice caso y empecé a seducir al hombre. Al pervertido. Al pervertido, al que me miraba todos los días. Llegó un día en que la señora no estaba y en la noche ese hombre abusó de mí. Pero fue tan feo, doctora, porque ese hombre me amarró de pies a cabeza y me hizo el sexo duro toda la noche. Fue asqueroso. ¿Y qué pasó? Después de eso yo salí embarazada. Todo ese tiempo que salí embarazada, ella lo amenazó porque el hombre no me quería ayudar. Entonces ella se involucró en el embarazo Yo la tuyo. ayudé. Ella hizo todo eso. Era como un plan. Era un plan, que como un tuviera negocio un que ella- bebito de un americano. Sí, así. Y después de eso, ella habló con él, como yo no sé hablar inglés, entonces ella habló con él y le dijo de que ella tenía que hacer un trato con él. Y como él tenía mujer, obviamente la señora, y no quería que se diera cuenta, entonces él dijo, no, pues voy a ayudarla, pero todo en secreto. Todo ese tiempo, todo estuvo bien, los últimos antes de llegar Y al yo te último cuidé mes, en al todo el noveno mes, embarazo. esos Cuéntale, 2 meses doctora, estuvieron lo que bien. querías Ok. hacer. Entonces, cuando ya estaba yo en mi último mes de embarazo, todo ese mes a mí me dio depresión, como que me volví a volviste acordar de loca. todo lo que a mí me había pasado antes, de todo lo que mi papá me dijo, me hizo, de que mi madre me dejó abandonada en mi país, que yo tuve que venir acá, después embarazarme, aguantar los maltratos de ese hombre. Fue una cosa espantosa, yo me quería matar. Te Yo volviste hice loca, una ¿eso y fue otra lo que cosa, yo me pasó? pegué en la cara, yo hacía cosas para que eso ya no, para borrarme, para quitarme eso, porque ya no aguantaba, yo me sentía mal y no hallaba para dónde agarrar. Después de eso, ella estuvo conmigo en el día del parto. Ella, tu hermana. Ella, mi hermana. Todo Ok. el tiempo, no solo el día del parto. Ella estuvo en el día del parto. Todo ¿Qué pasó el tiempo. día del parto? Ese día yo tuve a mi hija, Ajá. que se llama Hija que no Gabriela. querías ver. Gabriela. Gabriela. Ujú. Ella no me acuerdo casi bien de su cara porque no la solo querías fue ver, la un querías momento así de matar. que la tuve y me lo dieron y ya estuvo. Doctora Polo, ella la quería Espérate. matar. Entonces, cuando ya tuve a mi hija, al segundo día llegaron unos abogados y yo pensaba que lo que me estaban diciendo que yo firmara era que la manutención o que él me iba a seguir ayudando o algo así. Y como no sabía, no pregunté, yo me sentía mal, acababa de tener la niña y todo. ¿Y qué fue lo que firmaste? Lo que firmé, doctora, fue mi propia sentencia, creo, de muerte. Porque el tercer día que ya yo salí, ya cuando salí del hospital y todo, me enteré de que yo había dado legalmente a mi hija con él. En adopción. En adopción. Y Pero yo si no tú no la tengo ahorita querías, la querías matar. ningún derecho sobre ella. Yo no la puedo ver. Y yo ese día yo quería O sea, volverme loca. firmaste para consentir, para que la esposa de él adoptara, me imagino yo. La exacto. esposa de él. ¿Correcto? Sí. Ok. Y él se quedó con todo. Él se Y quedó él- con sí, la claro, niña. con la niña Yo y me con- quería volver, yo quería volverme loca. Yo fui a su casa, yo le golpeé la puerta, yo le dije que él tenía que volverme a mi hija. ¿Y qué hizo él? Me echó a la policía. Claro. Y cuando llegaron de la policía, como Ok, él tenía ok. los papeles que yo había firmado, Ok. entonces ella dijo de que el niño era legal y Ok. así me lo entregaron. Perfecto, espérate. Déjame hacer un corto receso para que me cuentes el final de la situación y luego ella responda. Regresamos enseguida. Tú cállate. Esta Mi madre, no eres mi madre. Desde el momento en que tú me abandonaste, dejaste de ser mi madre. Caso cerrado. Catherine demanda a su hermana Esther por $20,000 por daños y perjuicios sufridos en base a estos hechos. Ellas son dos hermanas de El Salvador. Vivían ahí hace un tiempo. Su mamá un día recogió todo, se fue, les dijo que iba a trabajar y se desapareció por 6 años. Las dejó con un padre borracho en El Salvador. Al tiempo buscó a una de sus 2 hijas, mandó a buscar a la demandada y dejó a la otra, que era menor, con el padre borracho. Cuando llega aquí, ni la madre ni la hermana la reciben en su casa. La madre tenía un marido y no podía, y la hermana trabajaba con unos americanos. La ponen a trabajar con una familia americana. Ahí trabajaba de sol a sol y tenía al marido de la familia, que era un pervertido, mirándola. Ella le cuenta a la hermana y la hermana le dice, uy, se te abrieron las puertas del cielo.
Tienes que seducir a ese hombre y tener un bebito. Esa va a ser la solución. Porque él lo tiene que mantener y así. La idea errónea que se hace el inmigrante. Ella hace lo que la hermana le dice. Sale embarazada. Entra en una depresión recordando todo el abandono triple, doble de la madre, de la hermana, del padre abusador, etc. Y cuando pare a la hija, vienen unos abogados. Ella pensaba que estaba firmando, qué sé yo, documentos de manutención. Y de hecho lo que estaba firmando era la adopción de la niña que tuvo. O sea que tú firmaste para que la esposa de ese hombre adoptara a la niña como si fuera su madre. Exacto. ¿Y qué pasó después? Después de eso yo me di cuenta por una llamada que ella había recibido $10,000. Tu hermana había recibido $10,000 del hombre ese. Del hombre ese. ¿Por qué? No sé. ¿No sabes por qué? No sé por qué lo recibió, pero ella prácticamente vendió a su sobrina. Vendió no a mi hija. Fue para su bien. Claro, porque que es tú una le cosa querías absurda, matar. porque tú eres un niño no deseado por este hombre y de pronto pagar por un niño no deseado me parece una cosa absurda. O habrá pagado, yo no sé por qué pagó, no sé. Ok, ¿algo más en tu demanda? Solamente. Bien. ¿Cómo respondes, Esther? Ok, doctora Polo, es cierto, yo recibí $10,000 por ese bebé, ¿Por qué? pero ella no tuvo la paciencia ni el tiempo de llamarme o decirme por qué yo recibí esos $10 o por qué yo los utilicé. Cuando ella estaba embarazada, tenía 3 meses, ella quería abortar. Ya tenía 3 meses y no lo podía hacer. Yo la encontré haciendo papeleos para poder ir a una cosa ilegal, abortar a ese niño. Ella podía haber muerto ahí. Después ella se volvió bien depresiva. Cuando tuvo a la bebé, yo entré en una situación muy fea. Porque ella no sabe, porque ella nunca ha tenido esa paciencia o de sentarse y hablar conmigo. Ella solo lo que ha hecho es acusarme de todo. Yo soy la culpable de todo. Yo soy la culpable que mi padre la violó. Yo no tenía la culpa, yo no estaba ahí. Entonces, cuando ella estaba en esas semanas para dar a luz, mi madre fue a El Salvador. ¿Qué pasa allá? Como a la semana me llaman y me dicen que mi madre estaba secuestrada. Y los pandilleros me llaman y me están exigiendo dinero. Yo no hallaba qué hacer. Me exigían $5,000. No hallaba qué hacer porque ella estaba depresiva, loca. Mi madre en El Salvador, secuestrada. Y viene el mero día que ella tuvo a la bebé, viene el padre biológico con su esposa y me dicen de que ellos ya habían hablado, de que ellos no podían tener bebés y que ellos iban a hacer cargo de la bebé y que ellos me iban a dar $10,000. Entonces yo dije, ok, aquí solucionó mi problema. Dime algo, ¿tú también trabajabas con una familia americana? No. Cuando yo vine a este país, mi madre no tenía los recursos para traerme. Ajá. Entonces sus patrones, ellos como me apadrinaron, porque ellos sí tenían los recursos. Oh. Entonces yo vine y en el tiempo que ella vino, yo no la podía poner en mi casa porque yo quería casarme. ¿Pero ellos te adoptaron a ti? Básicamente. Ellos me mandaron a la escuela y yo, gracias a ellos, yo pude ir a la escuela, terminé mi high school y empecé el colegio, pero después yo me casé y yo ¿Con un ciudadano americano? Sí, O sea, que tú eres ciudadana americana. Sí. Ajá. Entonces, cuando ella viene y tiene un carácter muy fuerte. ¿Tú tienes hijos? Sí, una bebé de 1 año. Oye, ¿ustedes son hijas de padre y madre? ¿O son hijas de madre o...? No, de Sí, padre y somos madre. de Padre y madre. Sí, pero ella se parece mucho a mi padre. Ok. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo un testigo. Vamos a pasar al testigo de la demandada. Ah, esta. Sí, ella, la que te dio la vida. Y te abandonó. Y la que me dejó. Como tú hiciste, querías Buenas hacer un tardes, bebé. señora. Dígame su nombre. Me llamo Linda. Linda. Ok. ¿Ha venido a declarar algo en particular? Dígame. Sí. Doctora Polo, mi hija tiene razón. ¿Cuál de ellas? Porque aquí hay 2 hijas suyas. Esthercita Ah, claro. y Caterine, las 2 tienen razón. Ah, las 2 tienen razón. Bueno. Ok, espérese un momento. Déjeme hacer un receso y a la vuelta me dice por qué las 2 tienen razón. Sí. Ok, regresamos enseguida. Entonces, Me pegaba y entonces y yo preferiste pedía llevarte ayuda a tu niña para poderme predilecta
y dejar a la no predilecta para que ella sufriera lo que te hacían a ti. No era mi hija Qué predilecta. linda, te porque gran yo amo a vergüenza. mis 2 hijas. Yo no entiendo cómo tú pudiste ser madre. Caso cerrado. Continuamos con este caso donde Catherine está demandando a su hermana Esther por la suma de $20,000 por daños y perjuicios. Ok, aquí está Linda, que es la madre de ambas, y quien viene a decirme que las dos tienen razón. ¿De qué? Tienen razón, doctora, porque yo tuve más preferencia por Esthercita. ¿Por qué? Porque Esthercita siempre fue una niña muy buena, bien calmada, bien amorosa conmigo. Y ella era una niña muy mala, me maltrataba. Esa es mentira, doctora Polo. Esta señora le gusta hacer el drama. Tú tomabas. Tú cállate, que tú eres tomas otra. mucho. Tú eres otra. Ebria. ¿Usted cree, doctora, de que, por favor, cómo le va a creer Bueno, pero esta usted le mujer? dio la razón entonces a Esthercita. ¿Y ella en qué tiene razón ella? Bueno, ella quiso ayudarla y no tenía los recursos para ayudarla. Y tomó la decisión de ayudarla a que conociera a esa persona porque pensó que le iba a ir bien como a ella. Yo solo quería ayudarla. Cállense, cállense, que las dos son unas desgraciadas. Tú eres una ebria. Tú cállate, loca. estúpida. Ella es una eres la persona muy estúpida. violenta. Le Sí, se crió con un padre que era violento y la Sí, abusaba. El mismo padre que ella me Y puso. usted no hizo nada por ella. Señora. Usted prefirió a la otra hija porque era buena. No. Oye, es que yo no fue comprendo así. las confesiones que hacen los padres algunas veces. Yo digo, pero esto es una locura. Doctora, perdón, doctora, pero le voy a decir una cosa. El padre de ella me maltrataba, todos los días tomaba, me pegaba. Y entonces abandonaste a Eso tu no hija es allí con cállate, ese vieja hombre. que eso es mentira. No la No te protegiste. dejes a mi madre, que es tu madre también. Tú cállate. Esta Mi madre, no esta- eres mi madre. parió. Desde el momento en que tú me abandonaste, dejaste de ser mi madre. Sabes que yo te quisiera matar. Y así quería Pero ser esta- una madre. esta es la tú, que parió. cállate, Sí, ese respeto. tú eres la única que Sí. ayudaste fue ella. Entonces ella es tu hija, yo no soy nada tuyo. Bueno, yo te quise ayudar, pero no me alcanzaban los No, recursos. no. Cuando uno Ayuda quiere, primero puede. a la más No, grande. Yo no, te y por quise ella ayudar, pero no me alcanzaban los recursos para ti, porque los gasté todo en tu hermana, que es mi favorita. Y cuando vino acá, Señores, ni siquiera me estas ayudó, son las pero como tenía un palabras de marido, madre. Ella, por favor, invítame querías a matarla nuestros cuando expertos. viniste. Tú cállate. La doctora Lisette Sierra, abogada de inmigración. Señora, vuelva a su lugar. Y a la psicóloga Madeline Hernández. ¿Y en qué tenía razón ella? ¿En qué tenía razón ella? En que la abandonaste. No, pues tiene razón en que la abandoné, doctora. Claro. Tiene razón en que yo preferí más a su hermana, pero le voy a decir una cosa. La hermana es más concentrada, ella quería estudiar, quería hacer todo lo mejor. No y será- ella me señora. prometió que le iba a ayudar a la otra. ¿Y no será porque ella se parece más a usted y aquella se parece más al padre? Y usted, no sé, le Bueno, tiene... mire, yo también tengo un trauma así como lo tiene ella. Ah, ¿sí? ¿Ok? Porque su padre a mí me violaba a la fuerza también, Claro. me maltrataba, Y entonces, me pegaba. y entonces y yo preferiste pedía llevarte ayuda a tu niña para poderme predilecta y dejar a la no predilecta para que No, ella no era mi- sufriera lo que te hacían a ti. venir. No era mi hija Qué predilecta, linda, te porque gran yo amo vergüenza. a mis 2 hijas. Yo no entiendo cómo tú Yo pudiste las ser amo madre. a mis 2 Te digo la hijos, verdad. doctora. Es una desgraciada esta vieja. Ok, Yo también quería hábleme ser por madre. favor de las consecuencias y las secuelas que tienen una relación tan disfuncional y podrida de madre y hijo. Mire que la gente considera que el Día de las Madres hay que felicitar a todas las madres. Mire, señores, por favor, vamos a discernir un poco mejor. Juzguemos más. Eso de que dicen que no juzgues, ¡juzgue! Juzgue, el ser humano lo juzga todo. Esa es la manera de pensar racionalmente y de escoger lo correcto. Hay madres que no se merecen decirles feliz Día de las Madres. Y aquí tienes una. Aquí tienes una. Perra la mujer. Hábleme, doctora. Doctora, muchas personas que sufren este tipo de relación a veces pueden padecer de problemas psicológicos severos, pueden padecer de depresión, mucha ira, resentimiento, como tiene la muchacha hacia su mamá, pueden padecer de ansiedad. Esto puede traer unas consecuencias y después en sus relaciones futuras con otras personas Bueno, claro. también puede ser un problema bastante grande. La señora dice que ella tiene preferencia por esta muchacha, entonces es difícil creer que usted pueda amar
a sus hijas teniendo preferencia por una. Yo creo que el resentimiento de ella hacia su esposo no le permite poder acercarse a esta muchacha, y lo que ha hecho es que la ha dañado. Ella está traumatizada producto a esta falta de calor, falta de amor y abandono por su mamá. Absolutamente. Ok, ahora vamos a hablar del problema más serio que está revoloteando en este ambiente político presidencial que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Hay personas que vienen con el concepto de que voy allí a tener un hijo porque mi hijo va a ser mi salvación. Y están equivocados, porque ese hijo no los puede salvar, sino hasta cuando llega a tener 21 años es cuando pueden pedir al padre o al madre. Y también todo depende de cómo entraron las personas. Si la persona entró de forma ilegal, no puede cambiar su estatus dentro de los Estados Unidos. Tiene que salir, va a tener una penalidad de 10 años, requiere un perdón. No es tan fácil, no es que los ayuda 100%. Ahora bien, la política en este momento, la Fiscalía de Inmigración sí permite, yo le digo como un 50%. No quieren deportar a los padres de hijos que tienes, de personas que son ciudadanos americanos menores de edad, porque no quieren interrumpir los estudios del bienestar de ese niño. Y además no quieren hacerse cargo de esos niños también, ¿no? También, pero hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa? No deportan, pero no les dan ningún estatus, ningún beneficio. permiso de quedan trabajo. en el limbo el resto de la vida. Muy difícil. Claro que hay mucha gente que va a decir, prefiero vivir en limbo en Estados Unidos que vivir legal en mi país donde no tengo recursos y no tengo oportunidades. Y ahí es donde seguimos viendo el desbalance del concepto, de lo que es el concepto migratorio, y por eso nos hace tanta falta una reforma migratoria que yo espero en algún momento se dé. Y si puedo, es que también es parte de la discreción de la Fiscalía. No se sabe si no lo van a deportar o no. Claro. Rápidamente, un último tema antes. El problema de la adopción de ella es bien complicado. El que ella pueda recuperar a esa niña en adopción, para mí, va a ser muy complicado. Yo diría. Pero hay fraude allí. No hay cierto fraude. Yo creo que ella podría tener éxito. Ella tiene cierta base. Sí. No hablaba el idioma, estaba con los abogados. Sí. Tiene cierta base, puede hacerlo. Sí, señor. Pero, bajo lo que hemos explicado aquí ahora, no te va a conceder ningún estatus en este país el que tú recuperes a tu hija. Eso no te va a ocurrir. Así que no lo hagas en base a eso. Si lo vas a hacer, hazlo en base a que amas a tu hija, no en base a que va a ser tu puerta o tu tarjeta de inmigración. Decisión del caso. Yo considero que mínimamente tu hermana vendió a tu criatura. Mínimamente. Porque el haber aceptado $10,000 para que ella firmara los documentos necesarios para esta familia adoptar, me parece un descaro, pero descomunal. Pero tu mamá tenía su problema, ese era problema de ella. Pero tú estabas vendiendo a la criatura, a tu sobrina, a tu sobrina. Yo no Así me quedé que, con el dinero. porque considero que cometiste fraude y vendiste a tu sobrina, le concedo la demanda. Le debes $20,000 en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos.